A todos atrápanos la masia del tren. Trenes de xuguete que dan vueltes y vueltes peles vías del machín infantil. Ente un trenecín en movimiento non se deixa del todo de ser neño. Por mucho tiempo, son siglos ya de industrialización en Asturias, siendo los trenes de xuguete patrimonio nada más que de unos pocos privilegiados. Los rapacinos asturianos arrimábense a les vías para ver pasar los trenes de verdad. Locomotores vielles, galdíes, inundaes de vapor y vagones de madera, de mercancías o de viajeros. Y allí, junto a la sucesión de travieses que acababan perdiéndose a la vuelta de la esquina férrea, enanchemos en nuestro mundo de sueños, supimos que más allá del apeadero y la estación existían otras cosas, más trenes, más pueblos, más niños, más huellos asombrados. Imposible entender la historia recién de Asturias en sin falar de la industria. Y falar de la industria y falar del ferrocarril. En 1852 inauguró el primer tramo de la línea Llangreu-Sisión, el llamado Tren Minero. La región convertíase en una de las primeras en contar con este tipo de transporte en España. El Museo del Ferrocarril de Asturias abrió las puertas en Sisión en 1998. Asentado sobre la estación del Norte Vieja, los muros sobrios, cuasi espartanos, inda guarden el calor de las despedidas. De titularidad municipal, el museo recibe al año más de 60.000 visitas. En agosto de 1884 completóse una de las grandes obras de la ingeniería del siglo XIX, el tramo ferroviario del Pallares. El tren xunía Asturias y la meseta, después de décadas de trabajo de miles de personas. Baixo les vías del Pallares, entre los túneles que afuraquen la gran montaña, caltiense el recuerdo de decenas de trabajadores que murieron en el tallo. La Varela de Montes y una locomotora negra y larga cargada de historia. Construida en Alemania en 1881, compraronla para la línea del Pallares y tuvo en activo cerca de 90 años. Un prodigio de metal, 64.000 kilos de orfebrería industrial y un de los mitos de la era del vapor que todavía se conserva en España. Observar la Varela de Montes, palpar los sos fierros viejos y dignos y como ir para atrás en el tiempo. Viaxear con los poros bien abiertos, con la maleta apinada de curiosidad, viaxear recordando cómo lo facían nuestros vuelos, imaginando cómo vamos facélonos nun futuro que ya anunció entrada en el andén de la nuestra vida. Pasear pel Museo del Ferrocarril y admirarse con los grandes saurios de fierro y bronce, locomotores gigantes que el meteorito del tiempo extinguió, pero también ya disfrutar de lo más menudo de la estética ferroviaria. Los banderines colorados del jefe de estación, los botillos de los maquinistas, el pica del interventor col que afuracar los billetes de cartón, los relojes de los ferroviarios, los teléfonos primitivos para el control de tráficos, les ventanines de madera en es que conseguir, por unos céntimos, el derecho al viaje y subir al tren del museo. El tren del museo ye pequeño pero ruidoso. La locomotora La Alegría construyóse en 1913 en Alemania y ye quien a corretear con ritmo animado per vías estreches como a medio camín entre el xuego y la realidad. Cerca de ellas descansen otros xoyes de la exposición, caso de la locomotora Santa Bárbara o la Nalón, la Coronel Esteban o el locomóvil Alegría.
una pieza sorprendente, ya centenaria y de fabricación inglesa. Tenía un motor portátil y chimenea de más de 4 metros y usábase sobre todo para labores agrícolas. No podemos escaecer en nuestro trayecto la locomotora Bilbao, bien guapa, o el impresionante automotor ligero FL203, un vagón que se adquirió en los años 60 a los ferrocarriles neoyorquinos. La locomotora Sia-1 y un vehículo estadounidense que ya en la segunda década del siglo XX cumplían el tranvía minero de Santullano a Cabaña Quinta. Conocíelo como el Zurrón, que ya era el apellativo de un de los dos maquinistas más famosos. Del Zurrón cuéntense muchas historias, como aquella que nos lo pinta con una vara de hablar en una mano, acelerando de su truco unas xeres de subida y baixada del tren. Un método llamativo para caltener la puntualidad en el convoy. El tranvía del museo construyóse hacia 1909 y funcionó hasta 1964. Forma parte de la historia de Xixón, de los dos Bezos y Liendes. Desde que en 1890 se inauguró la primera línea de tranvías, Camín de la Guía, y más tarde de Somió, estos trenes eléctricos son patrimonio de la ciudad y de la sociente. Trenes urbanos hacia el trabajo o el merendero, en laborales y festivos, a la busca de los valles y de las fábricas del llano y la calzada y el musel. Para instalar el Museo del Ferrocarril necesitóse mover 1000 toneladas de material ferroviario. En la actualidad expónense 300 piezas, 60 de ellas locomotores. Buena parte de ese material estaba esperdigado, en sin uso y abandonado, avarado en vías muertes a un paso de convertirse en chatarra. En el museo aguárdanos y recuérdanos lo que un día fuimos, cómo traballábemos, cómo viaxábemos. Soníos viejos del tren para refrescar la memoria de un pueblo.